ver cómo trabajar con las listas de control de acceso y vamos a empezar a ver pues eso, qué es una lista de control de acceso y cómo trabajar con ella en Windows. En posteriores vídeos pues veremos lo mismo en Linux. Bueno, una vez que el usuario ya ha sido autenticado en el sistema, este debe darle acceso solo a los recursos a los que ha sido autorizado por parte del administrador del sistema, ¿no? Hay que tener en cuenta pues, que cuando un usuario entra en el sistema no le vamos a dar acceso a todo lo que hay allí metido, ¿no? Y cada usuario pues, va a tener posibilidad de acceder pues, a una parte determinada pues, de los archivos del sistema, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un sistema informático, esta autorización pues, la vamos a conseguir pues, mediante dos características, ¿no? Por un lado, los usuarios y los grupos de usuarios, ¿no? Tendremos a los usuarios y estarán metidos dentro de una serie de grupos y al que pertenecen los usuarios y definidos por el administrador y que tendrán un permiso, una serie de permisos sobre algunos elementos del sistema, ¿no? Y por otro lado están las listas de control de acceso, ¿no? Bueno, el grupo de usuario, como veremos, pues es un nombre que define pues, un rol dentro del sistema, ya sea ventas, contabilidad, dirección, administración, por ejemplo, ¿no? Y un usuario pues, puede pertenecer a uno o más grupos, ¿no? El administrador es el que asigna permiso a los recursos basándose pues, en los usos y en los usuarios, perdón, y en los grupos existentes. Es decir, a un elemento concreto pues, se le puede dar permiso a un usuario para ese elemento o a un grupo donde está incluido ese usuario u otros usuarios más para ese recurso. Bueno, en el caso de Windows, el sistema operativo ya contiene pues, un buen número de grupos, como podemos ver aquí, ¿no? Pues tenemos el grupo administradores, duplicadores, invitadores, operadores criptográficos, ¿no? Y bueno, al lado pues, tenemos la descripción de cada uno de los grupos, pues qué es lo que tienen permiso para hacer, ¿no? Por ejemplo, los administradores tienen acceso completo y sin restricción al equipo, los duplicadores pueden replicar archivos en un dominio, ¿no? Los usuarios pues, no pueden hacer cambios accidentales o intencionados en el sistema. Luego están los usuarios avanzados que ya incluyen pues, una serie más de permisos superiores a los usuarios normales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, también están los operadores de copia de seguridad, que son los que realizan copias de seguridad y marcan las características de las copias de seguridad, ¿no? Entonces, se considera siempre una buena práctica pues no asignar permisos directamente a los usuarios, ¿no? Sino hacerlo siempre a través de grupos. Incluso en el que fuese un recurso accesible solo por un único usuario, pues deberíamos de incluirlo en un grupo y que ese usuario fuese miembro de ese grupo para darle permiso a ese grupo. ¿Por qué? Porque luego si quisiésemos incluir otros usuarios, pues no tendríamos no tendríamos que ir dándole permiso a todos los recursos que le hemos dado a ese usuario, sino que incluyéndolo dentro del grupo, pues ya tendría todos esos permisos. Bien, estos tipos de permisos pues dependen también del tipo del recurso, ¿no? Ya sea un dispositivo, un socket, un puerto, un fichero, pues en función de lo que sea, pues estarán el tipo de permiso que le vamos a dar, ¿no? En el caso de los ficheros y las carpetas, el tipo de permiso también depende del sistema operativo y del sistema de fichero que se utilice. En Windows, que tenemos el sistema de fichero NTFS, como ya sabéis, pues se puede controlar los siguientes permisos. Por un lado tenemos una serie de permisos básicos, como se ven aquí, ¿no? Que son pues el de control total, de modificar archivos, lectura y ejecución, mostrar el contenido de una carpeta, lectura, escritura o una serie de permisos especiales, ¿no? Todos los permisos los tenéis aquí, donde por ejemplo el de lectura pues, sería entrar en una carpeta, ejecutar el fichero, listar carpetas, leer fichero, leer atributos, leer permisos, en escritura pues también tienen los suyos, en la administración pues tomar posesión de un archivo, es decir, que el propietario del archivo o del recurso fuese el usuario que tiene un perfil de administración, ¿no? Cambiar los permisos o el control total, que es tener control total sobre todo, ¿no? Entonces, los permisos básicos de Windows los tenemos aquí, ¿no? Que es el control total, modificar, lectura, ejecución, mostrar contenido de carpeta, lectura, escritura, y luego tenemos los permisos avanzados, ¿no? Que ya son unos permisos un poquito más concretos, como por ejemplo leer atributos, crear archivos, escribir datos, solo permisos de lectura, y podemos jugar pues seleccionando cada uno de los permisos que queremos conceder. Si no están seleccionados, pues el permiso no está concedido, ¿no? Bueno, todos los permisos se pueden conceder o denegar pues, para uno o más usuarios o grupos, ¿no? Y esto es lo que se llama pues, la lista de control de acceso, ¿no? La ACL. Una ACL no es más que una lista de grupos o usuarios pues, con los permisos que se le conceden o deniega cada uno de ellos, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, las propiedades de un archivo. Si damos al botón de la derecha a un archivo y damos propiedades en Windows, pues aquí veríamos la ventana de propiedades, ¿no? Si entrásemos en seguridad, en la pestaña de seguridad, pues
veríamos, en primer momento, lo primero que veríamos sería el nombre del objeto, que es el fichero sobre el que se definen los permisos, y luego los nombres de grupos usuarios, ¿no? Que tienen algún tipo de permiso para acceder al fichero. Si pinchamos, posteriormente tenemos el botón editar, que va a permitir alterar los permisos, ¿vale? Porque el cuadro de diálogo que estamos viendo aquí solo nos va a permitir, pues, consultar, ¿vale? Y si pinchamos sobre uno de los grupos o usuarios, pues vamos a ver los permisos asignados, pues, a ese grupo o usuario, ¿no? Que está aquí, en este caso, pues el usuario tiene, pues, puede cambiar también al propietario del fichero, ¿no? Y llegar, pues, a un mayor nivel de detalle en los permisos, ¿no? Pinchando sobre esto. Bueno, con esto hemos visto muy por encima cómo Windows maneja las ACLs y los permisos, ¿no? Con grupos y usuarios sobre los recursos. Sería interesante, pues, ir probando, ¿no? Ir jugando y probando y crear archivos y ver cómo se le puede dar permisos, quitar permisos y ver las opciones que tenemos, ¿no? Pues bueno, con esto ya hemos acabado este vídeo y ahora veremos el vídeo a continuación, pues será lo mismo pero con Linux.